Bienvenidos a Telered.tv. Hoy nos encontramos con Justo Mendoza, quien es el secretario nacional del Partido Avanzada Progresista. Bienvenido, Justo, aquí a Telered.tv. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me complace estar aquí en Oriente como secretario político nacional de Avanzada Progresista, estar en Barcelona, aquí, bueno, conversando con ustedes, aquí abierto a lo que usted diga. Okay. En este momento, hoy, se está realizando una reunión en Caracas entre representantes de la oposición, de la Mesa de la Unidad, y el expresidente Rodríguez Zapatero. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, la presencia de Rodríguez Zapatero en Venezuela, al igual que el equipo que lo acompaña, que es el expresidente Torrijos y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, es una misión de buenos oficiantes, de propiciadores, por una preocupación latinoamericana. Y han visto en ellos, por la autoridad que los asiste, por los altos cargos que han tenido como expresidentes, para que propicien condiciones, para que establezcan, o no para que establezcan, para que presenten opciones de encuentro entre la oposición democrática venezolana y el gobierno. Pero la interrogante más importante sobre este tema es una: ¿por qué hay una preocupación latinoamericana? ¿Por qué hombres como de la estatura política de Rodríguez Zapatero, de Leonel Fernández, el expresidente Torrijos de Panamá, están, digamos, como asumiendo el esfuerzo de la expresión de preocupación latinoamericana y de España frente a Venezuela o por Venezuela? Porque Venezuela está viviendo una grave crisis, es una grave crisis que trasciende a lo político. El tema político es la base fundamental de esta crisis, pero la expresión de la crisis es una crisis social, una crisis económica, una crisis humanitaria, es una crisis que nos coloca a nosotros, los venezolanos, como si fuéramos los parias, los expósitos de América Latina y del mundo, frente a un gobierno que pareciera que está dando la impresión, que es que no le duele el país, sino que lo que le preocupa es mantenerse a cualquier precio en el poder. Entonces, la presencia de Rodríguez Zapatero y sus colegas expresidentes está fundamental en eso. ¿Qué hemos dicho en la Mesa de la Unidad Democrática? Pero es que el diálogo lo planteamos fuimos nosotros. La oposición planteó el diálogo y el diálogo surge como un planteamiento, por cierto, hace 2 años en el Consejo Federal de Gobierno de Henry Falcón Fuentes, el gobernador del Estado Lara, que en su concepto progresista ha dicho: o dialogamos o nos matamos. Eso fue una frase muy fuerte, muy dura, pero muy decidora, muy verdadera. Entonces, esa frase y esa insistencia nuestra ha prendido en el espíritu, en la intencionalidad, en la búsqueda de resolución y de respuestas a Venezuela por lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Nosotros lo decimos, el gobierno. Es más, cuando hablamos del gobierno hablamos del presidente Maduro. El presidente Maduro tiene que mirarse frente al espejo, no por algún narcisismo ni nada parecido, sino él como presidente tiene que verse frente al espejo y decir: ¿qué estoy haciendo yo como presidente para resolver el problema venezolano? Nosotros no le estamos diciendo al señor Maduro, nosotros los progresistas venezolanos, ni siquiera la oposición lo está sindicando de algo horroroso que podría ser perfectamente válido. Nosotros lo que estamos diciendo: presidente Maduro, usted como presidente y jefe del gobierno, usted es responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la economía pesa y está en manos constitucionalmente y políticamente en manos del gobierno. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que esto se viene al suelo. Esa es la verdad. Entonces, la reunión de Rodríguez Zapatero con la Mesa de la Unidad Democrática es buscar opciones. Nosotros hemos planteado nuestras opciones como precondiciones. ¿Cuáles son nuestras precondiciones? En primer lugar, el revocatorio es un derecho constitucional de los venezolanos. Nadie nos puede
disminuir, nadie nos puede desmejorar el derecho que tenemos por razones constitucionales de pedir que el pueblo evalúe a un gobernante. Eso es un revocatorio. Si el pueblo está de acuerdo en que el señor lo ha hecho bien, el señor Maduro lo ha hecho bien, bueno, ¿cuál es el temor del revocatorio? Lo van a ratificar. Pero si el pueblo está de acuerdo en que el señor lo ha hecho muy mal, bueno, va a ser revocado. Pero hay algo más. Los demócratas no nos pueden colocar en una especie de guillotina, ni puede significar la horca, ni la muerte. El que el pueblo te revoque, eso es parte de la política, eso es parte de la democracia, eso es parte de los derechos democráticos y eso es parte de la constitucionalidad que nosotros nos dimos en el año 99. Entonces, ¿cuál es el temor? Si se da el referéndum revocatorio este año y el pueblo revoca al presidente, ¿qué pasará con ese diálogo en caso de que se inicie? El revocatorio es una condición fundamental para el cambio político, pero el diálogo es una condición permanente para entendernos. ¿Qué hacemos con revocar a Maduro y sigue de aquel lado la diatriba junto con este lado, como diciendo, bueno, aquí somos dos Venezuela? Eso no es lo que buscamos. Nosotros estamos planteando algo diferente. O sea, el diálogo busca comprensión del problema venezolano, entendimiento, buscar opciones comunes. El diálogo busca una cosa que hemos también dicho y que además es una frase de un venezolano ilustre como Américo Martín: los perseguidos de hoy no nos podemos convertir mañana en los perseguidores. Nosotros no queremos eso. ¿Qué es lo que queremos? Que hay que entenderse, porque esos venezolanos que en algún momento abrazaron el concepto de lo que genéricamente se llama chavista, no lo hicieron porque fueron fanáticos, ni lo hicieron porque son unas personas que son enemigos de Venezuela. No, esos son tan venezolanos como nosotros. Bueno, el planteamiento estaba equivocado. Está harto demostrado que fue un planteamiento equivocado. Está harto demostrado que el concepto del socialismo del siglo XXI es una especie de prótesis. Quiero decir, una especie como lo que llaman una plancha que le pone la gente cuando le caen los dientes, o una especie de pate palo porque le falta una pierna, o una especie de brazo con un gancho, con un garfio como tenían los piratas antiguamente, que lo colocan en sustitución del miembro. Bueno, ¿qué decimos nosotros? El socialismo del siglo XXI es ese garfio, es esa pate palo, es esa plancha, que se puede desmontar, pero que no hace, que no amenaza la existencia de Venezuela. El socialismo del siglo XXI es una mala prótesis, mal hecha, que no funciona para Venezuela, porque es fanatismo, porque es fundamentalismo, porque no coincide con lo que es el espíritu de la economía de un país, porque no coincide con los intereses ni culturales, ni políticos, ni democráticos, porque es antidemocrático. Bueno, el 6 de diciembre la gente dice, ya está bien. Las 2/3 partes del país o más, ahora más, le han dicho al señor Maduro, queremos cambiar. Ah, bueno, el señor Maduro está aferrado. Ahora no le queda pueblo, ahora no le queda institucionalidad, ahora le queda un TSJ que distorsiona, que cambia los conceptos del derecho, que cambia los conceptos de la legitimidad y de la legalidad, que perturba los conceptos fundamentales de la Constitución para simplemente darle la razón al gobierno. Esto, por ejemplo, lo último que acaba de ocurrir. La Asamblea Nacional tiene todas las potestades dadas por la Constitución y dadas por la legitimidad de la mayoría calificada de las 2/3 partes que le entregó el pueblo venezolano, de modificar ese esperpento, esa torcedura que se dio el mismo diciembre, después de que se habían ganado las elecciones parlamentarias, de acuerdo a la cual se nombraron de manera express unos magistrados. Bueno, eso se modificó. Ahora, esos magistrados, sin ningún ápice de pudor, ellos mismos que son los que están cuestionados, entonces ellos mismos votan para decir, no, anulamos eso que nos dice que nosotros somos ilegales. Uno dice siempre, quienes hemos sido parlamentarios,
que no hemos sido representantes populares, que cuando se dice siempre, cuando hay interés de un tema en un parlamento, llámese Consejo Municipal, Consejo Legislativo o Asamblea Nacional, el diputado, el representante o el concejal se retira de la Cámara y entra el suplente porque tiene interés personal. Bueno, estos señores tienen interés personal sobre el tema y votan ellos mismos para que se evite el tema. Y voten ellos mismos para anular una ley que no tienen potestades constitucionales para hacerlo. Bueno, aferrado, febricitante. Lo último que han hecho es abrazarse a un fusil. Eso no salva la democracia, pero eso no salva al país tampoco. Eso no le va a traer prosperidad al país, eso no va a resolver el problema de la escasez, eso no va a resolver el problema de la falta de productividad, eso no va a resolver el problema de la falta de vivienda, eso no va a resolver el problema de la inseguridad, no va a resolver el problema de que vamos a convertir el plantel vehicular venezolano en chatarra total porque no hay cómo obtener repuestos para que la gente salga a trabajar. Usted como politólogo, ya que me tocó el tema del Tribunal Supremo de Justicia, en este momento, ¿cómo se encuentra esa base? O sea, si los magistrados dijeron anulamos la anulación que nos hicieron, ¿qué pasará ahora con ellos? ¿Qué seguirá? Porque si van a seguir con eso... Va a haber una confrontación. ¿Qué va a pasar entonces con eso? Va a haber una confrontación. ¿Qué es lo que hemos dicho desde la oposición? Y que ha dicho, y lo pongo de relieve porque ha insistido sin cansarse en el tema del diálogo, en el tema del encuentro, en el tema del entendimiento. ¿Qué es lo que ha dicho Henry Falcón? Es que las confrontaciones terminan mal. Uno sabe cuándo comienzan, pero no saben cómo terminan. Y además, las crisis políticas y las grandes crisis sociales en América Latina y en el mundo han producido muertes, guerras, desastres, dolores a los pueblos, pero al final, ¿qué es lo que lo ha resuelto? El diálogo, sentarse en una mesa. Entonces, ¿por qué los venezolanos, por qué el gobierno, por qué el señor Maduro, por qué el PSUV se han fetichizado tanto el poder que no entienden que es necesario sentarse antes de esperar las reacciones dramáticas de un pueblo que se siente cercado? Pero no cercado porque haya alguien, un militar con unos soles aquí, o alguien que diga, bueno, te voy a atropellar. No, cercado por el hambre, que es lo peor, cercado por la escasez, cercado por la inseguridad, cercado por la falta de medicina, cercado por las enfermedades, cercado por la ignominia, cercado por una especie de desprecio que está sintiendo el pueblo venezolano, que desde el gobierno se está imponiendo, porque para el gobierno es más importante el poder que la felicidad popular. Entonces uno se hace una pregunta: ¿en dónde quedó la democracia y el espíritu democrático del gobierno? ¿En dónde quedó el espíritu plural y libertario del PSUV? ¿En dónde quedó los conceptos de la soberanía popular que sostenía quien ellos llaman el comandante eterno? Pura fraseología, no hay de verdad. Lo que les importa es aferrarse a como dé lugar al poder. Y a nosotros, la oposición, lo que nos importa es resolver el problema venezolano. Estamos en eso. Ahora, si me lo permite, y no hay otra pregunta, entro en otro tema. La democracia no es un sistema de tontos. Equivocado está el gobierno que cree que la democracia es un sistema de bobos, un sistema bobalicón, que lo duro es la revolución con sus fusiles, sus cañones y sus gritos. Y los derechistas diciendo, bueno, aquí lo que vale es entonces imponer con la arbitrariedad las normas que tiene que seguir el pueblo. No. La democracia es un sistema efectivo, un sistema eficiente, porque la democracia es el único sistema que se defiende en la calle. Los autoritarismos de izquierda se defienden en los cuarteles y los de derecha también. Y los sistemas impuestos se defienden en unos tribunales retorcidos como este Tribunal Supremo de Justicia. La democracia no. La democracia es el único sistema que tiene contenido de legitimidad, porque emerge esa legitimidad de la soberanía popular, que es la que con su voto y con sus mayorías
logra que se conformen instituciones, que se conformen leyes, que se conformen normas, modos de vivir, una cultura que es la cultura democrática. Se equivoca el gobierno si cree que la democracia es un sistema de tontos, que lo que vale del autoritarismo es que estamos armados, somos pacíficos pero armados, una contradicción. No. Nosotros vamos a defender la democracia en la calle, pacíficamente, pero en la calle. No tenemos por qué pedirle permiso a nadie porque la democracia se defiende en la calle, porque la calle no es, mire, los que andan uniformados con soles en los hombros, ni los que andan con paramilitares, ni los que andan con grupos y bandas armadas para supuestamente decir, bueno, a nosotros nadie nos quita la revolución de las manos. No, nosotros no le estamos quitando la revolución a nadie de la mano. Ellos traicionaron la revolución, ellos traicionaron esos ideales. El pueblo lo sabe, el pueblo los castigó el 6 de diciembre y los va a castigar en el revocatorio. Nosotros los progresistas le planteamos recientemente, hace menos de un mes, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, un plan con evidencias, con estadísticas, con estrategias. Y le dijimos, el revocatorio puede ser perfectamente el 6 de diciembre, le fijamos esa fecha. Y le dijimos una cosa contundente que no nos puedo negar. Cuando murió el señor Chávez, 30 días después se hicieron las elecciones. Y se argumentó, este es el mejor sistema electoral del mundo. ¿Y qué pasó con ese el mejor sistema electoral del mundo que ahora no necesita casi un año o una fecha que son productos de una especie de añagaza, de truco para no hacerlo, que necesita tanto tiempo? Hay algo más evidente. Si el CNE nos puso a nosotros a validar las firmas a través de un sistema biométrico, que es un sistema digital, ¿cuánto tiempo necesitan los controladores del sistema digital para validar esa firma? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Una hora? Vamos a ponerle mucho. 1 hora y 15 minutos. Bueno, pues se han tomado 20 días. Entonces la gente se da cuenta que hay una trampa, que hay un truco, pero con nosotros no hay truco. El revocatorio va. Y si el revocatorio se da para este 6 de diciembre, ¿qué pasaría con las elecciones de gobernadores? Pero es que no hay contradicción entre una elección y otra. ¿Serían las dos en el mismo mes? No necesariamente, pero hay alguna cosa. Vamos a poner las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad no es el revocatorio. El revocatorio es un medio. La prioridad es el cambio político para resolver los graves problemas venezolanos. El revocatorio es un medio. Nosotros le hemos dicho, el revocatorio es un instrumento del cambio político. Para el gobierno el revocatorio es su muerte. Es que los gobiernos no mueren. Y los partidos políticos no mueren, cambian. Esa es la palabra, cambian. Y el PSUV debería preservar su existencia. Ahora, si ellos quieren colgarse esa piedra pesada, ese saco de cemento que no hay, pero vamos a ponerlo con este ejemplo, esa especie de piedra o saco de cemento pasado, que se pone tieso como una piedra, colgárselo en el cuello y hundirse, bueno, que lo haga. Pero el PSUV sabe, el partido de gobierno sabe que el gobierno fracasó, que el señor Maduro fracasó. Ahora, es que el único presidente que ha fracasado en este mundo es el señor Maduro. ¿Usted cuál es el orgullo? Él podía haber tenido éxito, pero bueno, no tuvo y fracasó. Que se vaya tranquilamente, que se vaya. Ahora, es tal en los pecados que le da miedo dejar el gobierno. Es que él cree que el gobierno es lo que le va a preservar el que no sea juzgado por la historia y por los venezolanos. Está equivocado. Son fetiches. Eso es lo que llamamos en ciencia política la fetichización del poder. El poder por el poder mismo. El poder tiene un sentido. Siempre nos preguntamos, ¿para qué sirve un gobierno? Preguntémonos todos los venezolanos, ¿para qué sirve el gobierno? Para servir al pueblo. ¿Y qué es servir al pueblo? Darle seguridad, darle asistencia social, darle salud, darle educación, darle buenas carreteras, propiciar la economía. El gobierno no, un gobierno no sirve para ponerse en una esquina con una taquilla de un banco para repartirle billetes, como pretendió. Ahora no hay plata, pero como pretendió
el socialismo del siglo XXI y esta especie de revolución hacer para comprar a la gente. La gente no se puede comprar. El 6 de diciembre se demostró que la gente no se vende. Regalaron taxi, canaimita, tablet, bolsas de comida. Bueno, yo no sé qué más regalaron. Todo. Cualquier cosa que nos imaginemos lo regalaron. Y la gente votó contundentemente por un cambio. Si eso no los convence, tenemos que convencerlos. Hay que echarlos. No echarlos en el sentido violento, sino echarlos en el sentido de dignidad nacional. Eso es importante. Si se va al referéndum y el pueblo vota porque el presidente salga del poder, serían llamadas a elecciones presidenciales. ¿Qué candidato tiene pensado la oposición en este momento? El tema de las candidaturas no nos quita el sueño a ninguno de los partidos de la oposición. Pero tiene que haber alguien, un fuerte, que ustedes entre ustedes digan... Claro. ¿Quién va a ser? Ajá, permíteme decirte, no es un problema de nombre, sino de categoría. ¿Quién debe ser el hombre que asuma la responsabilidad de cumplir y determinar el periodo presidencial? La persona tiene que ser, más que nombre, condiciones y calidades, características, quien pueda unir al país, quien pueda ser visto con confianza, que es lo que adolece el régimen, el gobierno, con confianza, y que adolecen también algunos coleguitas de la oposición, por cierto, con confianza, para que diga, bueno, aquí va a haber unidad, aquí va a haber comprensión, aquí va a haber entendimiento, aquí va a haber diálogo, aquí va a haber participación, aquí va a haber inclusión, porque la desgracia del gobierno del señor Maduro y del concepto del sistema político del socialismo del siglo XXI es que son sectarios. El haber dicho que los CLAP solo le dan la bolsa de comida a quien suscriba la militancia del PSUV y que los escuálidos, yo no sé qué llaman escuálidos ahora, porque según la Real Academia escuálida es poquito, y ya la oposición no es poquito, la oposición es mayoría. Pero en todo caso, valga, que los otros no tienen derecho a comer. Una persona que suscriba eso no puede ser el representante o el hombre de la transición. Tiene que ser un hombre o una mujer o un ciudadano que dé confianza al país, que tenga conceptos de cambio, de transformación, que tenga conceptos de avance sobre los temas, que tenga la posibilidad de llamar sin complejos a todo el mundo, que permita, porque de aquel lado hay gente muy importante, de aquel lado hay gente con experiencia, de aquel lado hay venezolanos como lo hay desde este lado. Decir que no, los venezolanos somos nosotros y ustedes no, es caer en el mismo juego del sectarismo que impuso lamentablemente los gobiernos del PSUV. Y ha extremado el gobierno del señor Maduro. Los venezolanos están allá. Yo creo que donde están más venezolanos es aquí, porque las acusaciones de no venezolanos no vienen de aquí, están para allá más bien. Entonces, no nos caigamos a esos embustes. Tiene que ser un venezolano con un equipo que permita entender a Venezuela, comprender a Venezuela, que más que entienda la geografía de Venezuela, entienda la geografía del venezolano, como decía Andrés Ruiz Blanco. Tenemos que aprender de la geografía del venezolano, mirar en las costillas, que ya se le ven por la escasez, por la falta de comida, mirarle los ojos, las ojeras, por las enfermedades, mirarle lo desgreñado y la mirada perdida de la desesperanza al venezolano. Ese tiene que ser la persona que encuentre a Venezuela. Y según su opinión, ¿quién cumple sus requisitos? ¿Quién cumple con ese...? El que logre la confianza del venezolano. A nosotros eso no nos quita el sueño. No importa nombre. Bueno, a nosotros desearíamos que fuera Henry Falcón, nosotros de Avanzada Progresista, pero no nos quita el sueño a eso. Pero nosotros no estamos proponiendo, ni siquiera proponiendo a Henry, ni siquiera proponiendo a Enrique Capriles, ni siquiera proponiendo a Leopoldo López, ni siquiera proponiendo a Antonio Ledesma, ni siquiera proponiendo a Rosales o a cualquiera. Lo que sí estamos proponiendo es que Rosales, Antonio Ledesma, Leopoldo y todos quienes están presos salgan. La libertad es un don preciado. Una de las características, digamos, abominables de este sistema político es que se ceba
contra los venezolanos que protestan, quitándole la libertad, poniéndole cadena, arrojándolo. Eso es malo. Eso no es lo que deseamos. Se ha escuchado que una de las condiciones que ha puesto la oposición para llegar al diálogo es que liberen a los presos políticos. Sí, por supuesto. ¿Cómo van con eso? O sea, ¿sí hay una esperanza de que eso se logre? Bueno, esperanza las hay todas. ¿Sí hay una posibilidad de que eso se logre? Bueno, en política, la posibilidad está directamente relacionada con las condiciones de que se den las cosas. Por eso es que nosotros hablamos de calle, no para la violencia, sino para que el pueblo se exprese. Un gobierno que sabe que la calle la perdió hace rato y que se está manifestando en la calle y que la desgobernabilidad es galopante, que no tiene control de la gobernabilidad del país, es un gobierno que tiene que poner atención a la situación. Un gobierno que sabe que no puede satisfacer las necesidades básicas de la población. Un gobierno que sabe que no puede controlar a la delincuencia. Es más, un gobierno que sabe ser cómplice de la delincuencia. Tiene que ponerle atención a la situación. Un gobierno que sabe que es detestable, mi querida periodista, que el gobierno diga que no cede a las peticiones humanitarias para traer medicinas al país y las deficiencias renales, los enfermos renales, los enfermos de SIDA, los enfermos de cáncer, los niños con enfermedades incurables, postrados en los hospitales sin atención, los médicos sin herramientas en la mano, haciendo partos con tijeras porque no hay los instrumentos normales para hacer los partos. Eso es detestable, eso genera resentimiento. El gobierno, este gobierno, es el gobierno más rechazado que ha tenido la historia de Venezuela. Y por eso es que ratificamos, el gobierno está desconectado de la realidad social y de la realidad venezolana. Eso es una de las cosas que le impide dialogar, porque no se dan cuenta. Bueno, en términos figurativos, metafóricos, no se vaya a entender que eso en términos físicos, a este gobierno lo van a cachetear en términos metafóricos para que despierte, como el que no despierta y le dan unas palmadas, unas cachetadas en la cara, para que se despabile. Porque el gobierno no entiende que está viviendo una situación. El señor Maduro, misión tal, puro papel, pura tinta de computadora, puro tecleo. Eso no existe, están desconectados de la realidad, andan calculando, si te embroman a ti me van a embromar a ti, entonces tú me tienes que apoyar a mí porque los dos estamos en este juego, como, valga el símil, como una especie de individuos menesterosos debajo de un puente repartiéndose sus tragedias, sus miserias y su fechoría. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias, señor Justo Mendoza, por gracias habernos acompañado aquí en Telered.tv. Él es el secretario nacional del Partido Avanzada Progresista. Esto ha sido Telered.tv, Ley del Arco. El partido de Henry Falcón.